Siguiendo el orden de predicación que hemos venido teniendo dentro del libro de Efesios, nos corresponde ahora mirar el pasaje contenido en el capítulo 6, versos del 5 al 9. Son solamente 5 versos que les pido acompañarme a leerlo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. De manera evidente, hermanos, esta es la continuación de aquellos mensajes que hemos venido predicando en este púlpito desde hace varias semanas. Recordarán, mujeres, sujetaos a vuestros maridos en amor. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Esto es lo que hemos visto en las últimas 3 semanas. Pero mis hermanos, todo esto que hemos venido estudiando y reflexionando, y que lo hemos mandado en pequeñas cápsulas cada día y que espero que realmente las hayan leído, porque esa es la intención de esas cápsulas, ir profundizando el mensaje del día domingo y que esa palabra bendita y poderosa se inserte en nuestros corazones y podamos ponerla luego en práctica. Tiene un origen anterior. Hay 2 porciones de la Biblia que hacen referencia a todo esto que estamos mencionando. Y lo vemos en Efesios 5, 1, 2, cuando el Señor en la misma carta nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo esto que nos enseña la palabra de Dios tiene relación con esa enseñanza primaria de buscar ser imitadores de Cristo, y que los repetimos constantemente. Que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro ser para que nuestro carácter sea formado por ese Espíritu Santo, para que Él mismo llegue a generar un cambio tal en nuestras vidas que nosotros alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la intención. El Señor, a través de Pablo, estimula a la iglesia de Éfeso y ahora a nosotros a ser imitadores de Cristo. Y en ese sentido, comportarse de esa manera con todos los demás, como una consecuencia natural, como una consecuencia evidente de la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo de Dios. Y de eso también hablamos, porque estoy hablando en este instante de la llenura del Espíritu. En la medida en que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios a través de la comunión permanente con Él, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la congregación, estaremos en capacidad de actuar, de ser imitadores de Cristo y actuar como Él espera de nosotros. Un cristiano, tengo que reiterarlo, lleno del Espíritu Santo de Dios, puede ser imitador de Cristo. Un cristiano lleno del amor de Dios, siendo mujer, puede sujetarse al esposo en amor. Un cristiano varón puede amar a su mujer de la misma manera como Cristo amó a la iglesia, si es que está lleno del Espíritu Santo. Ese cristiano lleno del Espíritu Santo como padre puede amar a sus hijos y puede criarlos en temor y obediencia al Señor. Un cristiano como hijo puede obedecer y honrar a sus padres. Ese es el escenario ideal para el Señor.
¿Cómo sería el mundo si es que realmente todos actuáramos conforme a las normas del Señor y a través de ese poder que en nosotros existe desde el momento mismo que el Señor viene a vivir en nosotros? ¿Cómo actuaríamos y cambiaríamos el mundo, mis hermanos? Y el apóstol Pablo continúa en la siguiente porción de la palabra a la que hemos leído hoy, haciendo referencia a la relación entre amos y esclavos. La primera idea que nos saltará a la mente es: ya no estamos en tiempo de esclavitud. Ya no podemos aplicar este texto a nuestras vidas. Pues sí, sí la podemos aplicar, al margen de que hay esclavitud en este mundo todavía. Y si el tiempo me da, pues compartiremos algo del tema. Pero más allá de eso, lo que vamos a hacer es utilizar este texto a la realidad actual de nuestro mundo, que es la relación entre empleados y empleadores, entre siervos, entre gente que trabaja para algún jefe, para algún patrón, empresarios, gerentes, líderes que tienen bajo su mando, bajo su control a empleados. Pero no quiero dejar en el aire esa sensación de que el texto es caduco porque está hablando de esclavitud. Al revisar el texto me saltó una inquietud importante que me imagino que a todos les puede saltar. ¿Cómo era posible que el Señor, Padre de los cielos, en su carácter amoroso permitiera la esclavitud? ¿Cómo es posible, segunda pregunta, que el Señor Jesús no cambiara ese escenario? Bueno, vamos a intentar explicarlo. En primer lugar, podemos determinar, viendo en el orden de lo que he mencionado, que todavía hay esclavitud en este mundo. Las estadísticas evidencian estas cifras. 50 millones de personas vivían en situación de esclavitud moderna desde el 2021. Casi una de cada 150 habitantes del planeta. 28 millones estaban sometidas a trabajo forzoso. 22 millones estaban atrapadas en matrimonios forzados. La cifra creció en 10 millones desde el 2016 para acá, lo que muestra un repunte a pesar de todos los esfuerzos internacionales. Y vean cuáles son las principales modalidades actuales de esclavitud. Si pensamos que no hay esclavitud y estas son las formas de esclavitud que ya algunas las he mencionado y que podemos verlas. Todo esto es público y está en las redes. Modalidad de ejemplos actuales: ¿quiénes son las víctimas? Dinámicas de control. Trabajo forzoso y privado. En agricultura, pesca, construcción, manufactura, servicio doméstico. ¿Quiénes son las víctimas? Migrantes, minorías étnicas, personas endeudadas. ¿Cuál es la dinámica de control? Retención de documentos, amenazas, vigilancia, salarios impagos. Segunda forma: trabajo forzoso impuesto por el Estado. Trabajo penitenciario, abusivo, reclutamiento forzoso. ¿Quiénes son las víctimas? Presos, minorías políticas o religiosas. Dinámicas de control, leyes represivas, castigos estatales. Modalidad: ¿quién lo creería en esta época? Matrimonio forzado, uniones arregladas sin consentimiento, tráfico de mujeres, de novias, niñas y mujeres jóvenes, presión familiar, violencia, aislamiento. Y la última: trata de personas, explotación sexual, mendicidad, actividades ilícitas. ¿Quiénes son las víctimas? Mujeres, niños, migrantes. Dinámicas de control, deudas falsas, coerción física o psicológica. Es pertinente totalmente la palabra de Dios. Todavía hay esclavitud. Y no es que haya esclavitud porque Dios sea malo, porque Dios permite la esclavitud. ¿Por qué Jesús no la abolió? Y mis hermanos, la explicación es bastante simple. La esclavitud no fue creada por Dios. Y podríamos utilizar tranquilamente la misma respuesta que el Señor nos da cuando preguntamos por qué permite el divorcio. ¿Por qué el Señor permite el divorcio? Por la dureza del corazón de los hombres. Eso claramente lo dice Mateo 19, 7, 8.
¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En la creación, en ese modelo precioso de paraíso, de Edén, no había figura de esclavitud. El hombre, la mujer, perfectos, el escenario, el Edén, el mundo, perfectos. Todo se corrompió a partir del pecado. Fuimos los seres humanos los que dañamos la obra majestuosa y preciosa del Señor. Pero además hay que entender, ya yéndonos al por qué, no intervino Jesús y cambió todo eso. Para ello hay que entender la realidad socioeconómica de la época en la cual vivió Jesús, vivió Pablo. Se calcula que había alrededor de 10 a 12 millones de esclavos en esa época. Alrededor de 1/3 de la población era esclavo. Y muchos de estos esclavos pues no era más que el resultado de conquistas. Pueblo conquistado, pueblo capturado y pasaba a ser esclavo. Y dentro de esa esclavitud había maestros, había doctores, había gente muy preparada. El ejemplo de Daniel en Babilonia es clarísimo. Y aún había gente que caía en deudas frente a sus acreedores y no le quedaba otra opción sino que entregarse como esclavo. Era tan dura la esclavitud que inclusive los hijos de las damas, de las mujeres esclavas, no eran de propiedad de la madre, eran de propiedad del dueño de la esclava. Y ese propietario amo podía hacer de ellos lo que quisiera. Si en ese entorno hubiéramos cambiado la esclavitud, hubiéramos eliminado la esclavitud, teniendo 1/3 de la población como esclavos, 12 millones de esclavos, imagínense el impacto que hubiera habido en la economía del Imperio Romano. Ese sistema productivo romano, todo lo que era agricultura, minas, etcétera, construcción, que utilizaba mano de obra barata, sin costo básicamente por ser esclavos, hubiera desaparecido. Al no tener esa herramienta de la esclavitud, hubieran tenido que contratar obreros, pagando salarios. El pagar salarios hubiera reprimido totalmente la economía del imperio. Reprimida la economía del imperio, ya no hubiera habido el suficiente recurso para pagar a la milicia, por ejemplo. Y eso hubiera generado una presión social impresionante, porque inclusive los libertos hubieran salido ya con libertad a exigir derechos civiles. El sistema socioeconómico del tiempo se hubiera desbaratado. No era posible. Pero más allá de eso, ¿por qué Cristo no lo abolió? Bueno, porque Él no vino para abolir la esclavitud. Él vino para transformar corazones en la gente. Siguiendo la lógica de Mateo 19, ya mencionada, la esclavitud existía por dureza del corazón. Entonces el Señor vino a cambiar, a transformar el pensamiento y el corazón de la gente. El Señor Jesús inició un trabajo de sembrar principios que fueron provocando el desmantelamiento de la figura de la esclavitud, sensibilizando corazones. De hecho, en Lucas 4:18, el Señor manifiesta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús vino como siervo a entregar voluntariamente su vida y formó una comunidad donde ya no hay esclavo ni libre. Y claramente lo dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta nueva identidad que el Señor vino a sembrar minó el cimiento de la institución de la esclavitud. Y con el tiempo fue alimentando movimientos abolicionistas impulsados por creyentes regenerados. Hay referencias espectaculares en la historia.
Se habla como los cuáqueros, por ejemplo, en el año 1783 crearon una institución que buscaba desaparecer el esclavismo, un comité antiesclavista. Y así hay un montón de referencias tanto en Gran Bretaña, en Europa, como en América y en América Latina. Fueron los reformistas, con un corazón transformado, quienes iniciaron el proceso de desaparición de la esclavitud. Cuánta cosa preciosa hizo el Señor con su mensaje de amor. Podríamos decir que ese mensaje de amor que Él inculcó en la gente, en sus seguidores, actuó como una especie de levadura. Así como en la palabra de Dios se la ve a la levadura como algo malo que daña la palabra, en este caso, esa levadura dentro del pueblo fue cambiando corazones de una manera positiva, desde adentro para afuera, hasta lograr que el ser humano, partiendo de que debemos vivir en amor, desaparezcamos de esa institución terrible que es la esclavitud. De esta manera, hermanos, perdónenme la introducción, pero era necesario aclarar lo relativo a la esclavitud. Pero de esa manera vamos a entrar directamente a la porción que hemos leído ya, en donde Pablo instruye a sus amos, a los esclavos, a obedecer a los amos terrenales, e instruye a los esclavos, a los amos, a cuidar de sus esclavos. Pero en nuestra aplicación práctica en este tiempo, vamos a referirnos y vamos a entender cómo el Señor nos instruye en esta mañana a los empleados, a los obreros, a los dependientes, a obedecer a patronos, a jefes, con sinceridad y respeto. Y a los patronos, como nos enseña también, a estar bien, a tratar bien a los empleados, a todos los dependientes, recordando que todos somos iguales ante Dios. Hemos dividido en dos partes la reflexión. En el boletín lo pueden tener ustedes claro. Uno, trabajar como siervos de Jesús, dirigido a los empleados. Y dos, dirigir y servir en la luz de Cristo. Esto enfocado a los patronos. Efesios 6, 5, 8. Voy a permitirme leer nuevamente la porción que tiene relación para de ahí partir. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez y de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hemos aprendido que no hay mejor cosa que coger el texto bíblico e irlo desmenuzando, palabra por palabra, verso por verso, y así de esa manera entender qué es lo que el Señor inspiró al escritor bíblico para decirles en ese tiempo a los oyentes, y luego utilizando el puente del tiempo traer ese mensaje a nosotros. Siervos, sean obedientes, pero no dice solo hasta ahí. Sean obedientes ¿como a quién? Como a Cristo. La expresión como a Cristo cambia totalmente nuestra perspectiva como trabajadores. Porque cuando vamos a un empleo, yo lo recuerdo tan claro hace muchos, muchos años, buscaba trabajo y no había forma de encontrar. Yo me gradué de 18 años. Soy de los contadores públicos del Dillon, los últimos contadores públicos del Dillon. Buscaba trabajo y no había. ¿Y cuál era la razón? No tiene experiencia. Me rechazaron de algunos empleos hasta cuando ya me imagino que desesperado por encontrar un empleo, al jefe le dije, oiga, en todas las empresas donde voy me dicen que no me contratan porque no tengo experiencia. ¿Y cómo quiere que adquiera experiencia si no me dan trabajo? El tipo se me rió y me contrató. Bueno, y desde entonces hemos venido trabajando, pero ¿cuál ha sido el deseo de nosotros? Crecer profesionalmente, ganar dinero, en algunos casos como en el nuestro, tener una vida mejor, y si es que voy a casarme, tener recursos para darle una vida mejor a mis hijos, a mis nietos, dejarles una buena herencia. Todos
deseos muy legítimos, muy buenos. Pero la idea de este mensaje, mis hermanos, es que manteniendo eso, cambiemos la perspectiva. De hoy en más, algunos ya estamos retirados, jubilados, ya no tenemos la oportunidad, pero todavía hay cosas que podemos hacer. Pero de hoy en más, vamos a cambiar la óptica. De hoy en más, vamos a hacer las cosas como que el Señor sea nuestro patrono. Vamos a hacer las cosas como que le servimos a Cristo. Y todo lo vamos a hacer como si fuera para Él. Y si es para Él que murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros en la cruz, que nos pasó y nos sacó de esa vana manera de vivir a la vida que tenemos ahora, que nos dio una herencia en el cielo, que nos regaló una iglesia con hermanos, que nos promete vida eterna. Si a ese Señor le servimos, ¿cómo debemos servirle? La perspectiva cambia. La expresión nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe realizarse como si estuviéramos trabajando para Jesús, como que Él fuera nuestro patrono. Siempre se me viene a mi mente, en este tipo de escenarios, cuando se trata de hacer algo por el Señor, lo que dice Romanos 11:36. Es uno de los mejores versos a este respecto que les recomiendo memorizarlo. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es del Señor. Por Él estamos aquí. Para Él vivimos. Por eso tenemos alimento, por Él tenemos vestido, por Él tenemos trabajo, por Él tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos hijos, por Él tenemos salud. Todo es de Él. Él es un Padre maravilloso, misericordioso, que por amor a nosotros se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Como no teniendo nada a qué aferrarse, dejó su posición de Dios y vino aquí a ser humillado y crucificado en la cruz. Y antes que eso, el Señor, el Padre, ¿por qué tenía que hacer una creación tan perfecta como la que hizo al principio? Lo hizo por amor simplemente. Este versículo, mis hermanos, del que acabamos de poner en pantalla, en esencia declara que Dios es el origen, Dios es el medio y Dios es el propósito de todas las cosas. En Él comienza y en Él termina todas las cosas, como lo dice Jesús en el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y si tenemos eso en nuestra mente, todo lo demás se nos hará fácil de comprender y aplicar. Todo lo que existe, hermanos, proviene de Dios. Existe por su poder, existe por su gloria, existe por su propósito y está destinado a su gloria. Recordemos que el Evangelio halló esclavitud en el mundo, ya lo hablamos, en muchas regiones, y particularmente la esclavitud romana y griega fue perversa, fue cruel, pero vimos y lo señalamos cómo ese Evangelio de manera inmediata empezó a socavar esa figura de la esclavitud a través de sus principios poderosos de igualdad, de sometimiento mutuo en amor. Porque aquí viene la sección en donde enganchamos todo el mensaje de estas últimas 3 semanas con el principio. Cuando el Señor nos dice, someteos unos a otros en amor. Y a partir de ese verso, todas las relaciones tienen sentido y se tienen que desarrollar. Siervos, obedeced a vuestros amos empleadores. Y agrega, con temor y temblor. El término temor y temblor lo encontramos en Filipenses 2:12 y en 1 Corintios 2:3. Y allá hace referencia al ocuparse de la salvación con temor y temblor. Pero el contexto en el cual estamos hablando acá en Efesios es un poquito diferente. Cuando hablamos de ocuparse en la salvación con temor y temblor, estamos hablando de una exhortación a la reverencia y al respeto hacia Dios más que un miedo que te paralice, que te cause terror. Se refiere a una actitud de humildad, se refiere a una actitud
de dependencia de Dios mientras esperamos la salvación. Mientras esperamos el momento en que el Señor nos llame, nos vayamos al cielo y estemos con Él para siempre. Pero en Efesios 6:5, reitero, se refiere en cambio a una actitud de profunda reverencia y seriedad ante Dios que se va a traducir en obediencia sincera. Obediencia sincera. De hecho, pues hay los términos griegos, los anoté acá, phobos, que no es pánico irracional, sino temor reverente, la conciencia de estar bajo la mirada del Señor. Eso significa phobos. La otra es tromos, y literalmente temblor. Subraya la sinceridad y el cuidado meticuloso con que se realiza el deber. Es la reacción física del corazón consciente de la presencia del Señor. Las dos palabras, temor y temblor, juntos forman un modismo hebreo-griego que indica seriedad piadosa, la certeza absoluta de que Dios en todo momento está evaluando no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Dios lo ve absolutamente todo. Y si hablamos de relación obreros-patronos, patronos-obreros, Él está evaluando todo lo que hacemos y de la manera como lo hacemos. Pero la palabra de Dios sigue, no sirviendo al ojo. Y esto es muy común en nuestro mercado, en nuestro país, en nuestra cultura latinoamericana. La famosa frase, cuando el gato no está, los ratones se divierten. Y esa es la tónica, lastimosamente, de la gran mayoría de empleados en el Ecuador. Yo diría que en Latinoamérica. Por gracia de Dios, yo tuve cargos ejecutivos en muchas compañías, bueno, en muchas, en 4 compañías, una carrera de 31 años, y en ese proceso tuve a mi cargo gente. Y realmente puedo certificar esto. Medio uno se da la vuelta, la gente abusa. ¡Qué pesar! Por eso la palabra de Dios dice no sirviendo al ojo, trabajando solo cuando el jefe está mirando. Ni tampoco como quienes complacen o buscan complacer a los hombres, queriendo quedarle bien al jefe, solamente queriendo buscar logros individuales. Todo eso está mal. Lo correcto es hacerlo con buena voluntad, con una actitud correcta, no quejándose, recordando que estamos trabajando como para el Señor, no como para los hombres. Spurgeon lo dice de una manera maravillosa. Oigo por ahí una música, un celular. ¿Se acuerdan del pastor Loyola? El sobrino de Pablito Urgilés. Él habló en una prédica de poner una multa de $100 al que le sonaba el celular. ¿Se acuerdan? No vamos a llegar a eso, pero les pido apagar el celular si es posible. Quedemos en 10, dice Lenin. Spurgeon lo dice de una manera maravillosa. La gracia, tomen atención mis hermanos, la gracia nos hace siervos de Dios mientras aún somos siervos de los hombres. La gracia nos hace siervos de Dios mientras estamos todavía en este plano terrenal, mientras aún somos siervos de los hombres. Nos permite ocuparnos de los asuntos del cielo mientras atendemos los asuntos de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida al mostrarnos cómo realizarlos a la luz del cielo. Qué frase más maravillosa, la leo de nuevo. La gracia nos hace siervos de Dios mientras aún somos siervos de los hombres. Nos permite ocuparnos de los asuntos del cielo mientras atendemos los asuntos de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida al mostrarnos cómo realizarlos a la luz del cielo. Esa debería ser la actitud del cristiano. Pero sigue el texto, haciendo la voluntad de Dios. Debo recordar que en la cultura griega, el trabajo manual no era bien visto, no era apreciado. Para ellos la meta del éxito era llegar al punto en el cual ya no era necesario trabajar. Pero no es así en el reino de Dios.
En el reino de Dios, el trabajo duro, el trabajo honesto son honorables. El que no trabaja, no coma, dice la palabra de Dios. De todo cristiano debería decirse que es un gran trabajador y que da todo lo que él tiene en capacidad durante su jornada laboral. Hacer menos de lo que está ordenado es robarle a su empleador y menoscabar el nombre de cristiano. ¿Qué pasaría si es que un jefe nuestro está en este momento en este lugar? ¿Qué pasaría si un empleado nuestro está en este momento en este lugar? Y escucha el mensaje y lo compara con la actitud diaria nuestra en el trabajo. Podrá decir, de verdad, David era cristiano. Pero claro, era evidente que era cristiano. De la manera como se desenvuelve como empleado, de la manera como se desenvuelve como jefe. Algo tenía este hombre, ahora entiendo. En sus cosas sirve como a Cristo. Como jefe sirve como a Cristo. ¿Pasará eso en cada uno de nosotros en nuestras actividades laborales o profesionales? ¿Pasa eso? Si no pasa, cuestionémonos y pensemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No cabe en la vida, mis hermanos, un trabajador mediocre, cristiano. No empata la palabra cristiano mediocre, salvo que como tal sea en efecto mediocre. Entendiéndose el cristiano mediocre como un cristiano tibio que tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, que presenta una imagen en el templo y que presenta otra imagen en su vida secular. Recibirá lo mismo del Señor, sea esclavo libre. Pablo menciona una última razón para trabajar duro para el Señor. Dios nos recompensará según nuestro esfuerzo por los demás. Dios no es deudor de nadie, mis hermanos. Él no permitirá que nuestro trabajo duro quede sin recompensa. Y mis hermanos, esta certeza que proviene de la palabra de Dios constituye una esperanza, constituye además una verdad liberadora, diría yo. Nuestro Padre no deja una sola obra de amor sin recompensa. El mundo mide rangos, mide títulos. Oiga, en el cielo no importarán los rangos, no importarán las jerarquías. No importará si tienes masterados, doctorados o más. En el cielo el Señor mira el corazón y paga con justicia perfecta. Aún en este plano terrenal, el Señor mira los corazones y pagará con justicia perfecta. Cuando sirves con excelencia en lo oculto, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, Cristo lo registra en su libro y prepara la recompensa, tal cual lo dice Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No está solamente en Efesios, no está solamente en Colosenses, que es un texto paralelo a Efesios. Desde que somos cristianos tenemos que entender que todo es de Él, por Él y para Él. Por eso, hermano querido, no desmayemos. Si nuestra tarea puede parecer pequeña, puede parecer grande, eso no importa. Delante del trono del Señor, del trono del Rey, no hay siervos ni libres, solo redimidos, llamados a reflejar la bondad de su Rey a través del cambio en nuestras vidas. Haz el bien hoy, siempre. Deja la retribución en manos del Señor. Él jamás olvida a los que han sembrado en obediencia y en amor. Vamos a la segunda parte. Esto fue con los empleados. Los empleadores también tienen su parte. Obrando en luz, Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Obrando, caminando en luz. ¿Es posible esto a nivel patronal? ¿Creen que es posible?
actuando correctamente con los dependientes, con los trabajadores, con los empleados. Ustedes, amos, hagan lo mismo con ellos. A los empleadores se les dice que hagan lo mismo. Así como los trabajadores dependientes tienen la obligación de trabajar duro y honestamente como sirviendo al Señor, de la misma manera, los patronos tienen que actuar correctamente con sus empleados. Y estudiando todo esto de la esclavitud, encontré un texto, una historia de un señor llamado William Wilberforce, un parlamentario inglés del siglo XIX. Él era un gran empresario británico que tenía propiedades muy amplias en África y tenía una gran cantidad de esclavos. Pero una vez que llega a los pies de Cristo, empezó a mirar a esos siervos africanos y darse cuenta que eran prójimos con dignidad. Y durante años, durante décadas, dice la historia, luchó hasta que se firmó el acta de abolición de la esclavitud. Esta acta fue firmada 3 días antes de que él muriera. Y después de saber que la ley fue aprobada y que fue ya aplicada. De esa manera este hombre selló con su vida el principio paulino: haced con ellos lo mismo. Usar la autoridad para servir, para liberar, no para oprimir. Un comentarista respecto de esta historia escribe: si Dios puso personas bajo tu responsabilidad, empleados, estudiantes, hijos, tu llamado no es para dominar, sino reflejar al Maestro que vino para servir. La medida con que tratas a otros será la misma con que el Señor te evaluará. Voy terminando, hermanos. Completemos algunas secciones del verso que se me estaban quedando. Dejando de amenazar, ordena el Señor. Les dice a los amos, a los empleadores, que dejen de amenazar. Esto implica que el empleador no puede maltratar a los empleados. Un patrono no puede en ninguna circunstancia abusar de sus empleadores, de sus empleados. No puede, por ejemplo, en términos prácticos, exigir que todos lleguen a las 8:30 de la mañana y él llegar a las 9:30. Exigir que se queden más allá de las 8 horas laborables, que se queden 10, 12 horas laborables y no pagarles sus horas extras, que es extremadamente común en el mercado local. Eso es abuso. Y la gente que protesta, pues simplemente es puesta en la mira para luego ser despedida. En el mundo secular y particularmente en el Ecuador, las normas de protección, el código laboral es bastante estricto, pero muy lamentablemente se ven inclinaciones, se ven proyectos, se ven intenciones de, sacrificando los logros adquiridos en el código laboral, buscar incumplir obligaciones salariales, sobre pretexto de alivianar la carga de los empleadores y de esa manera lograr un más espectro de empleo. Eso no es permitido por el Señor. El Señor reclama y exige un empleo digno, el sometimiento en amor a las normas del mundo y a las normas de Dios, respetando las líneas de autoridad que nosotros mismos los humanos hemos trazado y las que Él en su palabra bendita ha trazado. Si el ser humano en general, y ojalá el cristiano, se somete y regula su vida patronal, empresarial y comportamiento a las normas de Dios, y los empleados lo hacemos de la misma manera, ese escenario futuro de paraíso en el cielo, mis hermanos, será realidad en este mismo plano, en este mismo tiempo. Si el mundo viviera en amor, si respetara todo aquello que la palabra de Dios nos enseña, si respetáramos los 2 principales mandamientos que el Señor Jesús dejó y que contemplan los 10 mandamientos del Decálogo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, si eso lo hiciéramos, ya aplicando en detalle estas enseñanzas que ahora hemos visto, ¿cómo sería de diferente el mundo? No estaríamos viviendo lo que ahora vive la humanidad en general. No estaríamos viviendo lo que vive el Ecuador en este instante.
porque para comenzar los mismos gobernadores se entendería que siendo conocedores de la palabra de Dios aplicarían principios que constan en la palabra, y los gobernados de la misma manera actuando como la palabra de Dios manda, sería un escenario y una combinación perfecta. Qué grande que sería el Ecuador, qué grandes que serían las naciones si es que viviéramos de la mano de la palabra de Dios. Y luego al final dice dos temas más, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El Señor está ahí. El Señor no se ha ido a ninguna parte. El mismo Job, me parece, ahorita no preciso la frase, el versículo, alcé la mirada a los cielos y Dios estaba ahí. Dios no se ha ido a ninguna parte. El Señor Dios Todopoderoso es Dios de toda la humanidad, de patronos, de empleados, es Dios de buenos y de malos. Él permite que el sol salga para justos e injustos, dice la palabra de Dios. Y sobre todo, tal cual lo dice de Gálatas, en Él somos unos. En Él ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros, dice la palabra, sois uno en Cristo. Y eso tenemos que comprenderlo en estas relaciones que he señalado de patrono-empleado, empleado-patrono. Y termina el verso 9, que me impactó realmente. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él, para el Señor, no hay acepción de personas. Yo escuchaba a un predicador en algún estudio bíblico y hacía referencia justamente a este texto. Y él decía, ¿cómo no quisiera estar, que el túnel del tiempo sea verdad, que sea una realidad en este instante? E irme en este instante al momento mismo en que esta carta fue leída en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba compuesta por esclavos y por amos. Había de todo en esa iglesia, esclavos y amos. Por ende, el comportamiento de esa iglesia no era necesariamente el mejor. Había gente de primera categoría y había gente de segunda categoría, porque así era la cultura. Y les llega un mensaje de Pablo que dice, en Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo habrá sido la reacción? ¿Habrá habido un silencio sepulcral? ¿O habrán habido voces de protesta? El amo sentado junto al esclavo. El jefe sentado junto al empleado. Pongámoslo más grave. El patrón sentado junto a la empleada doméstica. El patrón, ingeniero, arquitecto sentado junto al obrero, al último, que quizás por su pobreza, situación cultural, no olía tan agradablemente. Eso aproximadamente pasaba en la iglesia de Éfeso. Y esa gente le dice el Señor y nos dice ahora, en Cristo no hay acepción de personas. En Cristo somos unos. Somos uno solo. El Señor, con su palabra, que es locura para el que cree. ¿Para el que cree? ¿No me corrigen? Es locura para el que no cree, pero para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios para salvación. Esa palabra confrontó a la gente de esa manera. Leía un texto de teología estudiando qué pasó con esta frase, qué impacto pudo haber generado en Éfeso. Y dice que muy probablemente en la iglesia de Éfeso pasó lo siguiente. Primero, socavó la justificación religiosa del esclavismo. Si el amo celestial, si Dios, si Él no hace diferencia entre amo y esclavitud, la dignidad de ese esclavo quedaba totalmente dignificada, totalmente elevada. Ya no había diferencia. Segundo, esa palabra de Dios, esa sola frase abrió la puerta
a la manumisión voluntaria, a la liberación de los esclavos de manera voluntaria. Y eso de hecho lo vemos en la carta a Filemón, en la cual Pablo le manda a Filemón la carta con Onésimo. Onésimo se había escapado de las manos de Filemón porque era esclavo. Llega donde Pablo, se convierte al cristianismo, lo recibe como hermano y lo manda como hermano donde Filemón, pidiéndole que lo reciba como tal, ya no como esclavo. Eso pasaba. Ese cambio lo grabamos en la gente. Y finalmente, incluyó en esa comunidad doméstica cristiana un contrapeso moral superior, la ley de Dios, que la ley civil no había previsto ni considerado. Si quisiéramos aplicar este principio, mis hermanos, a nuestra realidad de empleadores y empleados, la aplicación sería la siguiente. Rol. Vivir sin acepción implica ejemplos concretos. Mensaje práctico esta mañana. El rol empleador-gerente. Vivir sin acepción implica contratar y ascender según mérito, no apariencia. Pagar salarios justos y a tiempo. Erradicar amenazas, abuso verbal o discriminación. Eso en clase. Ejemplos concretos. Transparencia salarial, evaluaciones estandarizadas, políticas de cero tolerancia al acoso, programas de desarrollo igual para todos. Soy ingeniero comercial. Tuve que recurrir a algún material propio de mi profesión. Empleados colaboradores. Rol. Vivir sin acepción implica servir como al Señor. Efesios 6, 5, 8. Sin favoritismos, invertidos solo. Sin favoritismos invertidos. Solo trabajar bien ante ciertos jefes. Denunciar injusticia con respeto y verdad. Ejemplos concretos. Integridad aun cuando el jefe no mira. Uso de canales éticos internos antes de redes sociales. Iglesia y sociedad. Vivir sin acepción implica defender a los sin voz en tribunales laborales, promover leyes que castiguen la discriminación y garanticen condiciones dignas. Ejemplos concretos, capacitaciones de cosmovisión cristiana sobre trabajo y dignidad. Aquí recuerdo un sueño del pastor Roberto. Él con la fundación y en la casa grande que teníamos en Carcelén, en la carpa, él soñaba, y conversamos un par de veces, con la cantidad de profesionales que el Señor nos proveyó en la iglesia. ¿Por qué no poner un centro médico para brindar atención gratuita en esa casa? Con la cantidad de abogados que teníamos, ¿por qué no poner una oficina de consulta gratuita para tanto necesitado en ese entorno? Tanto profesional que tenemos en la iglesia, que teníamos más en ese tiempo. ¿Y cuánto dejamos de hacer? Creo que la pandemia tal vez nos cogió, pero hay tantas cosas que no hicimos y que tal vez debamos seguir pensando en hacer, hermanos queridos. En Éfeso, donde el estatus lo era todo. El estatus, qué cosa más terrible. Creo que es la enfermedad del siglo XXI, el estatus. Les recomiendo a los que les gusta leer, busquen un libro que se llama Ansiedad por el estatus. Así se llama, Ansiedad por el estatus. Y refleja la realidad de una cultura del siglo XXI en donde el ser humano vive desgastándose en la apariencia, en lograr estatus, en lograr posiciones que le hagan sentirse bien o que le hagan sentirse aceptado, dejando de lado lo importante, el amor a los demás. En Éfeso decía, donde el estatus lo era todo, Pablo proclamó que el Dios que juzga a todos y que juzgará a todos no distingue rostros, no distingue raza, no distingue posición económica, no distingue títulos, ya lo dije.
no distingue el tamaño de la casa que tienes, ni el lujo que refleje la misma. No define la marca de carro que manejes. Para el Señor eso no le importa. Amos y esclavos comparecen ante Él en el mismo escenario, en el mismo plano. Hoy ese principio llama a empresarios, a empleados, a derribar cualquier muro de favoritismo, porque el verdadero dueño del trabajo, el verdadero dueño de la empresa es Cristo. Y mis hermanos, aquí hago una pausa, un paréntesis. Pongámonos a pensar que muchas veces nuestros trabajos, nuestros proyectos, como utilizan el término ahora, nuestros emprendimientos, de repente no tienen éxito y de repente fracasan. ¿No será porque no los hemos puesto en la perspectiva correcta? ¿Qué tal si replanteamos nuestra estrategia y ese emprendimiento, ese proyecto, ese trabajo, lo ponemos primero en manos de Dios y como una labor que dignifique a Dios? Hagamos la prueba. Y muy probablemente el Señor les sorprenderá con el resultado. Hay una frase que a mí me encanta, pero que la voy a decir al final. Un versículo, la quiero decir al final. Pero recuerden esto cuando lo repita. Si eres empleado, mi hermano, reflexiona hoy sobre tu motivación. ¿Qué es lo que te motiva? Reitero, no es malo la motivación individual de progreso y desarrollo, pero que sea primero Dios. ¿Trabajas solamente para obtener la venia y el complacimiento de tus jefes? ¿O tu anhelo es realmente servir al Señor en todo lo que haces? Si eres empleador o líder, examina tus decisiones, hermano. ¿Promueves un ambiente de respeto, de justicia, de dignidad? ¿O estás olvidando la grandeza de aquel mandamiento que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria? Servir y liderar con justicia, hermanos queridos, no es opcional. Es reflejar que en el Señor no hay acepción de personas. Para el Señor, ya lo dije, no importan nuestros títulos. Que nuestro amado Dios nos permita en esta mañana comprender la dimensión, el alcance de su mensaje y nos permita aplicarlo realmente en nuestras vidas. Vamos a orar porque el Señor nos llene del Espíritu en todo tiempo, para que así, y solamente así, con su poder podamos ser imitadores de Cristo, como sus hijos amados y someternos unos a otros en amor. Y quiero cerrar con aquella frase que yo dije hace un ratico. La palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Mateo dice que no nos afanemos por nada en el mundo, que el deseo de progreso, de dejar una buena vida a los hijos es legítima, pero que nunca nos olvidemos de aquella promesa que está en Mateo 6, cuando dice en Mateo, en el verso 1, dice en el verso 25, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el texto comienza diciendo, no os afanéis por nada, por el comer, ni por el vestir, ni por el beber, por nada os afanes, no te preocupes de nada. Poned tu mirada en el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás, todo os será añadido. ¿Quién lo dice? El Señor, y Él no miente, como dice Tito. Pongámonos en pie, hermanos. Señor Jesús, Maestro, Señor nuestro, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú mismo fuiste ejemplo de un trabajo digno, al ser tú carpintero, Señor, carpintero de Nazaret, sembrador de paz en nuestros corazones, Padre.
Te pedimos que tu Espíritu Santo transforme nuestros lugares de empleo en comunidades de amor, en comunidades de respeto y de servicio. Señor, si es que somos empleados, concédenos, Señor, sinceridad de corazón, concédenos constancia y esperanza firme de tu recompensa, Señor. Para los empleadores, Señor, si somos tales, llénanos de humildad, llénanos de justicia y danos la valentía, Señor, de observar tu mirada antes que la de cualquier ser humano. Que tu palabra, Padre Santo, nos guíe siempre. Que podamos, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, entender esa orden de someternos los unos a los otros en amor, hasta el día en que celebremos junto a todos los santos la victoria perfecta del reino. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, y oramos en el nombre precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.